con dos invitados de nuestros contertuliantes de los viernes, el profesor Daniel Lahoud y Hugo Bravo. Profesor Lahoud, ¿cómo está? Buenos días, yo estoy muy bien. Qué bueno. Hugo está bien, bueno. Está como el náufrago, pronto nos va a mostrar un coco con carita, con el que habla. Viene la barba esa grande que tiene el profesor Bravo, ¿ah? No como el profesor Lahoud. Tres cocos que son los tres niños. Exacto, el profesor Lahoud de punta en blanco. Profesor, hay una discusión, un mar de fondo, profesor Lahoud, que tiene que ver con el hecho de que ahora se supone que las economías de la libertad no sirven y que por lo visto todo el mundo está apostando, aquí en Venezuela también, que es insólito, todo el mundo está apostando a que resucite el keynesianismo más feroz y más brutal. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, es muy sencillo, ¿no? En las escuelas de economía a los muchachos les enseñan eso, ¿okay? Entonces, claro, ellos naturalmente piensan que esa es la solución que se debe aplicar en estas situaciones. Ahora, yo precisamente escribí el día de ayer y envié a un portal un artículo sobre esta situación, ¿no? Y de hecho lo que está ocurriendo en este momento es que nosotros estamos en el fondo de una recesión. O sea, esto no es la crisis, tampoco es una cosa que nos vamos a quedar eternamente aquí, sino que esto es el fondo de una recesión. ¿Qué pasa en el fondo de la recesión? En el fondo de la recesión se cae el consumo a los niveles solamente de subsistencia. Y eso es lo que nos está pasando. Pero lo que se cae peor es la inversión. Y de hecho, lo que está cerrado son los negocios, las empresas, la actividad en general. Y eso es lo que la gente siente como malestar y preocupación. Porque todo el mundo tiene miedo de me voy a quedar sin empleo, no voy a conseguir más nunca empleo. Y entonces, claro, ahí es donde se activa el switchecito que tienen los políticos que dicen que hay que hacer algo, ¿okay? Y para eso es para lo que Keynes inventó sus teorías. Ahora, eso no funciona, ¿okay? Y la historia nos ha demostrado muchas veces que no funciona. Sin embargo, siempre insistimos, no, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que les digo, pues, o sea, eso se enseña en las escuelas de economía. O sea, a mí me duele mucho en el alma, porque así fue como me enseñaron. Y yo tuve que aprender por mi cuenta, leyendo, hasta que conseguí la escuela austríaca, y la escuela austríaca explica por qué es que se da el ciclo. Y el ciclo se da precisamente por la intervención en el fondo de recesión de los gobiernos que tratan de salir de la recesión. O sea que la crisis futura es producto de lo que hace hoy. Y eso, por supuesto, nos coloca a nosotros en una circunstancia terrible, porque nosotros estamos en el ojo del huracán. A ver, Hugo Bravo, ¿qué puedes tú abundar al respecto? Necesitamos una economía para la libertad, pero necesitamos convencer de que esta economía para la libertad debe exigirle límites a la intervención del Estado para que la recesión no se proyecte al futuro. Y es paradójico porque nadie lo entiende, nadie quiere eso. Los empresarios mismos en sus últimas declaraciones están diciendo que necesitan del Estado, financiamiento blando, que necesitan ayuda del Estado. Ahora, lo que dice un amigo nuestro, o sea, ¿a qué niño le quitamos la vacuna para darle soporte a una empresa? Esa es la pregunta. Yo creo, Víctor, que el problema fundamental que estamos atravesando es hay dos aspectos, ¿no? Tienes uno que es los cambios estructurales que requiere la economía vistas a futuro,
y digamos cómo es esa cooperación social y esa relación sana que tiene que ver entre Estado y mercado, que básicamente es la relación entre el individuo y la sociedad y los diferentes entes sociales en los cuales él hace parte. Y por otro lado, lo que es la situación actual de la crisis, ¿no? Yo creo que volviendo al espíritu de esa cooperación social, si tenemos una crisis, sabemos que hay muchísima gente vulnerable por múltiples aspectos en la situación del país, ¿no? Pensando en Juan Pablo II, que toda la semana hablamos del pensamiento de él, considerando que estamos celebrando su centenario, él siempre hablaba, los pobres no pueden esperar. Atrás de esas cifras, esos números económicos, hay un rostro humano que está ahorita pasando hambre, que está pasando muchas calamidades. En una gerencia de crisis como la actual, deberíamos estar entendiendo primero qué tenemos, o sea, qué hace falta, qué está ocurriendo y qué tenemos que hacer, qué recursos contamos. Y aquí deberían estar privados, la empresa privada, los individuos, con el Estado o diferentes entes sociales tratando de ver cómo nosotros socorremos o mitigamos la situación. Aquí la discusión no debería ser uno anula al otro, sino sumatoria de fuerzas. Claramente, la situación venezolana es calamitosa porque el Estado pretendió abarcar absolutamente todo y anular al ciudadano, anular a la empresa, anular el rol importante que tienen las empresas en la creación de riqueza como tal. O cambió el paradigma del empresario, o lo reforzó, mejor dicho, porque ya venía del pasado, que todo aquel que sea un enchufado, todo aquel que coma de esa renta, todo aquel que conozca a alguien que tiene ese enojo versus ese enojado. O sea, claramente aquí, al no haber empresa o un parque empresarial fuerte, los puestos de trabajo son básicamente obligados e impuestos porque es una de las cargas que están trayendo las empresas como tal, lo cual no le permite pues obviamente sobrevivir, pero adicionalmente a eso el Estado ha pretendido abarcar absolutamente todo. Eso ha desatado la corrupción y ha desatado el ambiente de calamidad en el cual estamos viviendo. O sea, no podemos olvidar que Venezuela pasó por un apagón del año pasado, donde hay regiones del país que aún no se recuperaron. Entonces, y estamos sobre esa situación viviendo la pandemia, ¿no? Yo escuchaba la entrevista con Rubén Chirinos anteriormente y la verdad es que es desesperante, ¿no? O sea, es angustiante la situación y esa espera, ese tsunami social que todos estamos de alguna manera u otra viviendo. Entonces yo creo aquí que lo que no está existiendo y debería existir es manejar esto con criterio de crisis, con criterio de suma de fortalezas para resolver los problemas reales de la gente, de aquellas personas que están en extrema necesidad, que no pueden esperar y que realmente están en una situación desesperante y una situación que sentimos que está a punto de estallar, ¿no? Ahora, profesor Lajot, lo que está planteando Hugo Bravo es que hay que sumar fortalezas, pero es que cuando uno suma positivos con negativos, da negativos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado y qué es lo que no tiene que hacer? Porque detrás de esta gerencia de crisis que plantea con muchísima claridad Hugo Bravo, está también la presión para dejar todo de lado y colocarnos de mano con mano, hombro con hombro, con el régimen, para salir de esto, en una especie de gran gobierno de emergencia nacional. Eso tendrá sentido. En todo caso, la pregunta original es, ¿hasta dónde debe llegar el Estado en una situación de crisis, de recesión como la nuestra, y de qué se debería eximir? Bueno, el gran problema de Venezuela es el tamaño del Estado, así como dice Hugo, ¿no? O sea, en casi ningún país de la Tierra el gobierno es el dueño de la empresa petrolera, de la empresa siderúrgica, de la empresa de aluminio, y además de eso es propia las empresas que son normalmente privadas, y eso hace que el Estado tenga un tamaño descomunal. Y esa es la razón también de por qué cualquier cosa siempre pasa por el camino del Estado, y todo el mundo cree que esa es la forma natural. Fíjate que una de las cosas que a mí me pasa con los alumnos de primer semestre en la universidad es que yo les explico que eso no se da en otros lugares, y los muchachos se quedan sorprendidos porque ellos creen que esa es la manera natural. Ahora, lo que es lo que debe hacer un gobierno gobernar, o sea, administrar recursos públicos que deben ser muy pocos, porque los impuestos deben ser muy
muy bajos, deben ser bajos para que la economía crezca. Entonces, el Estado no debería ser el ente más rico de una sociedad, sino más bien todo lo contrario, un ente menesteroso que requiere de que los privados lo apoyemos. Sí, bueno, aquí es absolutamente lo contrario. Tú hablas, por ejemplo, con alguien que está en España y el que está en España puede seleccionar cuál es el proveedor de electricidad. Aquí una especie de idiotez originaria dice que el servicio eléctrico solo lo puede manejar el Estado porque es estratégico. Bueno, Táchira no tiene luz, Mérida no tiene luz, Lara no tiene luz, Monagas no tiene luz, el Zulia no tiene luz. Uno puede seguir nombrando los 23 estados y no hay servicio eléctrico de calidad, así como no hay internet de calidad y no hay nada. Y esto es precisamente por un Estado que lo quiso abarcar todo, un Estado lambucio en ese sentido, inmensamente arrogante y prepotente, con unas agallas de ballena recrecida. Y sucede que ahora estamos en una circunstancia donde no tenemos nada. Ellos decían que lo tenían todo. La gran excusa, ahora el petróleo es de todos. ¿Cuál petróleo si no hay ni gasolina? Esa es la circunstancia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sumar con una pretensión tan grotesca como el totalitarismo? ¿Qué podemos sumar con ellos? Si no es exigirle que más bien se replieguen, Hugo, que concedan espacio a la economía privada. Ahorita hay una discusión de fondo y la gente lo dice con temor. Aquí la única forma de que haya gasolina es que el Estado se lo permita a los privados, a cualquier privado, en principio, porque lo que hay que hacer es dar el salto y no como lo que está pasando ahorita, que la Guardia o qué sé yo andan por allí vendiendo gasolina más cara del mundo, a $2 el litro. Eso, digamos, pasamos del regalo absoluto a la gasolina más cara del mundo. Hugo. Sí, es que hay dos aspectos, Víctor, ¿no? Ahorita la gente confunde que nos estamos moviendo en una dinámica de mercado y se están privatizando las cosas cuando lo que está ocurriendo es un atropello brutal a la gente, ¿no? Y aprovechándose de aquellos que tienen acceso a recursos a poder disponer y extorsionar, digamos, con precios completamente locos o ilógicos por la situación venezolana, al resto de los ciudadanos. Pero como bien dices tú, ¿no? O sea, aquí cualquier gobierno sensato hubiese declarado un estado de calamidad y de ayudas exteriores para poder resarcir la situación del país. El problema es que el principal obstáculo que tenemos los venezolanos es que el creador de toda esa situación lo que busca es exacerbar y dominar más a la sociedad. Entonces, para nada va a sumar ningún esfuerzo, como dices tú, Víctor, eso está claro. O sea, en las sumas y restas, el negativo es tremendamente gigante, porque cualquier cosa que haga con esta gente es un negativo mayor. Entonces, lamentablemente, no podemos contar y hacer ese trabajo en conjunto de cooperación social que debería estar ocurriendo o ocurre en algunas sociedades, que están más claras en los roles de cada uno de los entes, ¿no? Lo que hace lo público y lo que hace privado, una relación sana o procura ser sana. Aquí no. Entonces, el gran dilema es que estás secuestrado y el secuestrador te tenía a punta de pan y agua y ahorita ni siquiera te puede hacer pan y agua. Entonces realmente es una situación completamente desesperante, ¿no? Donde lo que habría que declarar es estado de calamidad y por favor vengan a rescatarnos, a ayudarnos, porque de la manera que estamos es inmanejable, ¿no? Esa es realmente la situación en la que yo creo que estamos, lo cual se hace muy difícil. Entonces pretender hacer algo con esta gente es realmente esto es una quimera, esto es una falsedad que lo que va a hacer es prolongar o ¿cómo se llama? Amarrar mucho peor la situación en la que ya estábamos, ¿no? Es complicadísimo, la verdad. Es bien, los privados deberíamos tratar de hacer algo en la medida de lo posible para poder subsanar y ayudar al necesitado, pero es que estamos limitados, estamos de rodillas, ¿no? De alguna manera. O sea, es bien difícil para los privados o los ciudadanos como tal también poder ser solidarios, ¿no? Una situación en la cual también están tratando de sobrevivir, ¿no? O sea, tienen el agua en el borde de la nariz a punto de no poder seguir respirando, ¿no? Esa es la situación, la verdad. Un poco alentadora. Ahora, profesor Lahut, de acuerdo a la última declaración de Conindustria, dice que quedan poco menos de 2.000 industrias manufactureras. De un parque industrial que nunca fue efectivamente muy grande. Fueron 15.000 empresas en su mejor momento. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, porque el Estado venezolano siempre fue proteccionista.
y creó, digamos, un sistema de interlocución de privilegios con la industria nacional que terminó siendo una barrera de entrada para nuevas inversiones. Aquí siempre ha sido muy difícil montar una empresa y además ha ocurrido un proceso de selección inversa porque sucede que no eran los mejores empresarios los que salían adelante, sino los mejores gestores del gobierno. Aquí en Venezuela ocurrió una cosa trágica. El Fondo de Crédito Industrial financió a la Toyota. Esto es insólito. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, que la Toyota, para montar una ensambladora en Cumaná, viviera del Fondo de Crédito Industrial, o sea, del crédito blando. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer para salir de la trampa de un sector manufacturero chiquitico de 15.000 empresas, cuando en cualquier cifra latinoamericana, cualquiera, nos lleva por los cachos en nuestro mejor momento? Cualquiera. Háblese incluso de Bolivia o de Uruguay. En Uruguay hubo en algún momento unas 300.000 industrias agropecuarias. Aquí nunca ha ocurrido eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Más proteccionismo para que entonces haya 3.000 empresas manufactureras, o hay que generar otro tipo de economía. No, o sea, precisamente lo que hay que hacer es buscar otro tipo de economía. Ahora, fíjate, vamos a buscar el ejemplo en la historia. Cuando la Revolución Francesa estaba a punto de estallar, Luis XVI nombra como su ministro de Finanzas a un señor que se llama Henri Jacques Turgot. Y Turgot es famosísimo en la historia de la economía porque es un genio brillante. Y de hecho, la situación previa a la revolución era muy parecida a lo que vivimos hoy en Venezuela. O sea, el Estado francés era exageradamente grande. Además de eso, sus empresarios no eran empresarios, eran lo que yo llamo empresarios. Y de hecho, la economía estaba con problemas de inflación muy grande. Podemos decir que era hiperinflación, pero no hay en el momento histórico índice para decir, bueno, la situación es exactamente igual. Pero sí había crecimientos de precios muy importantes, y además de eso, había muchísima intervención económica, escasez, y de hecho esa es la época en la que se habla de la guerra de las harinas. Y la guerra de las harinas lo que significaba era que la harina estaba regulada de precio, y además estaba regulado de precio del pan, y entonces a Turgot se le ocurrió una de sus genialidades, que fue liberar el precio del pan. Cuando él libera el precio del pan y el de la harina, bueno, el pan apareció. ¿Okay? O sea, los empresarios empezaron a darse cuenta de que ahí había una oportunidad de negocio. Por supuesto, el pan no salió al precio regulado, salió al precio un poquito más alto. Y bueno, la misma presión del mercado fue bajando el precio. O sea que el mismo Turgot en el año 1770 nos estaba indicando cómo se deben hacer las cosas hoy, o sea, liberando, y que el gobierno se repliegue, que no actúe. Bueno, es así, y las sanciones las tiene el gobierno, no los ciudadanos. Nosotros no tenemos gasolina por el destrozo de la industria petrolera, pero porque el régimen está sancionado, no nosotros. Ahora, si el régimen se replegara, si el Estado tuviese una vocación de mayor humildad, y además los venezolanos tuviéramos una vocación de mayor libertad de mercado, nos iría muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Hugo Bravo y el profesor Daniel Lajú. Tenemos que seguir en esto, porque yo creo que hay que seguir dando la batalla por un sistema de mercado y de libertad, en donde haya mucho ánimo emprendedor, donde haya mucho ánimo inversionista, y en donde además caigamos en cuenta de que el país futuro no tiene deudores en el pasado. El país futuro es para el futuro.
Entonces no sea que el país futuro esté el hipotecado a aquellos que vengan a decir que sufrieron mucho y que por lo tanto necesitan privilegios. El país futuro no tiene guacineros. El país futuro no tiene, yo llamo los guacineros de la democracia, aquellos que pasaron la isla de Guacina en la época de Pérez Jiménez, y sucede que entonces después tenían eso como un gran emblema. El país futuro tiene que ser de libertad, de mercado, y que compite y que gane el mejor. Porque un empresario que pida protección es un empresario que para mí estará siempre bajo sospecha de todo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya hoy terminamos. Gracias, profesor Daniel Lahoud. Espero que la siga pasando bien, profesor. Estoy muy pendiente de usted. Ya Hugo Bravo vemos que está allí, ni se afeita ni nada. Veremos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willips Arcaya en la gerencia de producción. Caramba, qué campeones son Willips, a Jaime, Catherine Manzano, que no ha dejado de asistir a su trabajo, y ella lo hace a pie, incluso con muchísima disposición y fortaleza. Habrá que darle algún día una medalla, igual a José Gregorio González, a Jackson Vargas, a la voz que enamora, que nos da las noticias. Y bueno, estuvimos hoy Hugo Bravo y Daniel Lahoud y Víctor Maldonado en esta tertulia tan rica, y también entrevistamos a Rubén Chirinos de Megaanálisis. Un abrazo a todos, feliz fin de semana, pórtense bien, si se van a portar mal avísenle a Hugo Bravo, y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750